Génesis capítulo 25. Abra su Biblia. Siéntese. Ahí sentadito, abra su Biblia en capítulo 25. 25, si usted habla inglés, chapter 25, ¿verdad? Para capítulo 25 del Génesis. ¿Ya está? A ver acá. Mire, habla de Abraham, quien se le ha catalogado como el padre de la fe. Un padre es un genitor, ¿verdad? En italiano así se dice. Padre se dice genitor se dice. Y viene del vocablo gen, es decir, el padre es el que da el gen para que uno pueda, ¿verdad? Venir a la vida. Es quien inyecta el gen. Entonces, Abraham se le llamó el padre de la fe, ¿me entiende? Un gen que inyectó fe a los. No fue el originador, ¿me entiende? Porque el origen de la fe es Cristo. La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero estamos hablando del gen, ¿me entiende? Esa parte donde un ser humano pudo obtener ese gen y retransmitirlo a todo aquel, ¿me entiende? Que pues está bajo ese árbol genealógico. Y hay algo bien interesante. De ese árbol, de ese padre, de ese genitor, entonces, pues ahí está la rama de la fe, de la justificación. Esto es bien importante que todo cristiano escuche y sepa. Ser cristiano, mire, ¿sabe por qué hay ausencia de muchos cristianos? Porque solamente van para escuchar y aprender algo. Pero hay cosas que no son de aprendizaje, son una inyección a nuestro ser, ¿me entiende? Es aquello que va a correr por nuestro ser, como es la fe, como es la propia justificación. Y todo esto, ¿me entiende? Va más allá que una doctrina. Es algo que es de utilidad. Para nosotros poder conducirnos en este mundo, para nosotros caminar el estándar de la vida correcta, es requerible esto, ¿me entiende? La fe. Pero es importante ser justificados. Y ahí impera esto cuando dice justificados pues por la fe. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 5 del libro de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabe que una de las cosas, o la cosa más importante, lo más importante después de la salvación que el hombre obtiene es lo siguiente, es la paz? ¿Qué es? La paz, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, pregunta enfática, pregunta directa, así, única. No es para el que está a su lado, es para usted. ¿Usted tiene paz? No me responda. ¿Tiene paz? ¿En serio tiene paz? Es muy fácil repetir, ven, así como el cotorro. No, piense, ¿tiene paz? Pues se requiere paz hasta para caminar, ¿no? Se requiere paz hasta para dormir. Hay gente que no duerme, ¿sabe por qué? Porque no tiene paz. Aunque tenga todo el dinero del mundo, no tiene paz. Hay solteras que no duermen porque no tienen un enamorado, están pensando en él. Pero pregúntenle a las casadas, algunas no duermen porque tienen marido. ¿Y qué es? La ausencia de paz. ¿Entiende eso? Que no es un concepto. Hay gente que va a la iglesia que porque quiere un carro, porque quiere el saludo. Hay gente, mire, los deportistas son gente de una salud física admirable, pues, y muchos de ellos no tienen paz. Hay artistas que su fisonomía, por ejemplo, ¿no? Pues es de artista, pues, ¿no? Cuidan su aspecto físico de una manera, ¿verdad? Así es muy especial. Cuidan su apariencia. Y todo ello, usted ha de escuchar a muchos artistas que ahora se han entregado a Cristo o hasta los que no, narran la farsa que vivían frente a miles de gente, ¿no? Coreando sus canciones, y cuando todo el mundo se va sintiéndose solos,
¿Sabe que la mayoría de artistas son o alcohólicos o drogadictos? Porque ya cuando toda la gente se va, se sienten solos y se tienen que echar algo para alucinar y para que no se acabe eso. ¿Sabe usted que hay cristianos que nada más en momentos como estos se sienten bien? Ay, qué bonito estuvo todo. Ya cuando salen, otra vez, ¿verdad? Hasta el perro les da miedo. El perro, ¿qué traerá? Y es la ausencia de paz. Entonces, la Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque hizo algo correcto, le creyó a Dios, creyó a Dios. Esto sin duda, cuando nosotros lo hacemos de la manera indicada, va a crear, va a generar algo. Bien, la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Así le dijo. No le dijo salgan, no le dijo otra cosa. Él le dijo sal. Ni siquiera le dijo: mira, ¿cuántos perros tienes? ¿Cuántos gatos tienes? ¿Cuántas? No, solo dijo sal. Le dio la opción a él para tomar elecciones, para elegir qué iba a hacer, cuál era el paso a seguir. Entonces dice la Biblia que Abraham tomó a Sarai, su mujer. Estoy transcribiendo esto porque para no tomar más tiempo, pero la mayoría debe de saber esta historia, ¿verdad? Porque es la Biblia, es lo que narra la Biblia. Y entonces dice que tomó a Sarai, su mujer, y a su sobrino Lot. Los estudiosos presentan esto como un caso de ausencia de fe, porque hasta entonces Abraham no había sido, ¿me entiende?, confrontado ante lo absoluto de la fe. Y todos nosotros, todo cristiano tiene que pasar por esa confrontación. Es cierto, uno obedece muchas veces, a veces hasta por conveniencia obedece uno. Abraham lo que hizo fue obedecer. Dios le dijo: mira, haré de ti una gran nación. Entonces le está prometiendo Dios algo. Cuando dice una gran nación, y él solamente está saliendo con su esposa, y la Biblia dice que su esposa era una mujer estéril, quiere decir que no podía tener hijos. ¿Nota usted la contradicción que había? ¿Nota usted que había algo que le podía hacer pensar e incluso creer? Porque ese mismo potencial que usamos para creer, escuche, es el que muchas veces usamos para no creer. O sea, está potenciado al mismo nivel. Por eso hay gente que es tan incrédula. Y uno piensa: pero si vi al hermano aquí llorando el domingo y diciendo: Señor, lo que tú quieras, y te seguiré y todo. Viene el martes, ya ni siquiera vienen a la carpa. Porque es una cosa, ¿me entiende? Como la efervescencia de la emoción hace que se digan un montón de cosas. Lo importante es cuando se cree. Entonces, la mitad, decía un predicador, la mitad de obediencia es como también la mitad de desobediencia. Abraham salió, se llevó a su mujer y por si acaso se llevó a su sobrino, ¿verdad? Como diciendo: ¿y qué tal si Dios no me da un hijo como prometió? Pues aquí con el sobrino por lo menos tiene un poquito del gen, de la genética. Pero ¿sabe qué? Dios obró. Dice la Biblia que al paso del tiempo, Dios un día llevó a Abraham, y era un tiempo donde las estrellas surgían, salían y se podían ver. ¿Le ha tocado a usted ver así los cielos estrellados? ¿Sí? ¿Sí existen aquí en Zaragoza cielos estrellados? Sí, bueno, usted va a decir, aunque no lo crea, sí, bueno. ¿Sí? No, pero en serio, hay cielos a veces hay cielos estrellados. Sí, ok, bueno. Digo, me ayuda a creer, ¿no? Tengo un hermano que vive en Chignautla, y hace años atrás nos invitaba a mi esposa, a mí, a visitarnos. Decía: ¿por qué nunca nos visitas? Decía. Yo hace muchos años viví por allá, pero cuando era pequeño, ya tiene un rato. Y me decía, y por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón, hace 25 años mi esposa y yo pues nos casamos, y regresando de nuestra luna de miel, vinimos a Chignautla, a echarnos un clavado de allá a los manantiales. No es cierto. Vinimos a visitar, y cada vez que veníamos estaba lloviendo.
siempre nublado, así como es aquí. Y entonces ya pasó años después, imagínense, hace 25 años. Años después me decía mi hermano, ¿cuándo nos visita? Y yo le decía, pero algún día sale el sol en Chinautla. Y me dice, no, de veras que sí, en serio que sí. Entonces un día estaba mis padres viviendo en la ciudad de Puebla, estaba ahí con él y me dice, me llama por ahí, ¿qué crees? Salió el sol, ven rápido, ven. Y ahí nos subimos al auto, mi esposa y yo, llegamos y está lloviendo todo. Y él con su cara así de veras que estaba haciendo sol en la mañana, dice así, como que algún día vas a encontrar sol. Entonces por eso le pregunto, ¿usted ha visto alguna vez el cielo estrellado? ¿Verdad? Y a veces sabe que como que salen estrellas de más, ¿no ha notado? Pues entiende que cuando Dios llevó a Abraham y le mostró el cielo y le dijo, mira, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. ¿Sabe que esta carpa tiene esas estrellas ahí, verdad? No son logotipos ni nada, ¿verdad? Así venían, estaba hecha, pero ¿cuántos pueden contar las estrellas de esta carpa? A ver, háganme el favor. Si pueden contarlas, ¿verdad? ¿Si pueden? Ahí están, 4, 8, 16, 13, 9, 8, 6. ¿Cuántas son? Ya se perdieron. De veras. ¿Sabe? Usted pudo contar estas estrellas. ¿Cuántas estrellas? ¿Se imagina si el Señor le dijo a Abraham, así como son las estrellas va a ser tu descendencia? ¿Qué tal si sale profético y usted va a tener 32 hijos? Como que ya se queda pensando, híjole, ¿no? Bueno, ¿qué tal si ya incluye nietos y bisnietos y tataranietos y suegra? ¿Verdad? Bueno, ya. La suegra vale por una luna. ¿Sabe? Dios está provocando a Abraham y le dice, mira, si puedes contar, así va a ser tu descendencia, cientos y miles y hasta millones. Y Dios lo cumplió. Por eso en el libro de Gálatas dice que el apóstol Pablo da una alegoría, ¿verdad? De Abraham. Abraham lo que tenía que hacer era lo siguiente, era creerle a Dios y saber que Dios iba a operar, iba a suplir, Dios iba a cumplir su promesa. Eso es algo que nos corresponde a nosotros creer. No es tratar de modificar algo. La Biblia dice que pasaban los años y no se veía nada claro. Y un día Abraham, dice que Sara o Sarai su mujer, dice que le dio a su sirvienta, dijo, llégate a ella para que pues pueda tener hijo por ella. Y la cosa no salió bien porque no era así la voluntad de Dios. Y se ve rápidamente ese déficit, esa pérdida de confianza. Y escuche, hermanos, hay momentos en la vida que todo se puede venir abajo por una mala decisión. Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Mire, la intención de Dios era bendecir, no necesitaba un ramillete, con uno solo, con uno con fe. Y ese es el desafío hoy y siempre para todo cristiano. Si usted me pregunta, hermano, usted es un hombre de fe, yo le puedo hacer una presunción, pero también puedo asegurarle si sí o no de todos modos, porque sabe, es posible, pero esa fe muchas veces se tambalea, muchas veces. Si usted me pregunta, hermano, usted es fuerte y todo, le digo sí, pero algunas veces no siento fuerza. Hermano, usted tiene confianza, sí, por supuesto, pero muchas veces mi confianza se tambalea, se mueve. Y a veces parece que uno deja de ver algo, como que aquello en donde uno estaba poniendo el énfasis, lo que estaba uno mirando, como de momento lo deja uno de ver. Y usted va a encontrar cuántos cientos y miles y millones de cristianos viven así. Como esas, ha mirado esas florecitas, unas florecitas que traen como algodoncito arriba, que le hace así y se van volando todas las cosas, Hay cristianos que así andan por ahí. Ahora no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo, ¿qué pasó? Sin duda que llegó un momento en su vida que eso se tambaleó, vino un viento fuerte
y decidió por otra cosa. Abraham, el hombre de la fe, movidos por su esposa, los sentimientos tales de ella, que era una mujer deseosa de tener un hijo, y veía que Dios no actuaba. Muchas veces va a llegar esto, va a parecer que nunca. Mire, voltea a ver la carpa, sin gente en la silla. Yo sabe que algunas veces cuando yo ingresé al ministerio, veía 2 o 3 que ahorita somos muchísimos, pero a veces nomás llegaban 2 gentes, una gente ahí. Y en los inicios del ministerio pensaba, híjole, ¿irá a ser siempre así? Así pensaba algunas veces, porque a veces uno solamente se deja uno guiar por lo que ve. Por eso la Biblia nos llama la atención de andar no por vista, sino por la fe. Al paso del tiempo, más de 30 años, si usted me pregunta si alguna vez he visto esta carpa o las carpas llenas, le digo, había días que pedíamos esquina. Había días que esperábamos que fueran campañas flojitas, porque era día tras día, cientos, miles de gentes viniendo a la carpa, día tras día. Recuerdo en cierta ciudad, hubo un día que yo hice un trato con Dios. ¿Sabe que uno puede hacer tratos con Dios? Son esos pactos que uno hace con Él, son personales, claro, ¿verdad? Así como Abraham hizo pacto con Dios. Yo un día le pedí al Señor, Señor, usa mi vida. Entramos a una zona allá por el estado de Michoacán, que se conoce como la tierra caliente, y es caliente de todos ámbitos, porque en aquel tiempo eran los lugares de cultivo de amapola y marihuana y todo. Estaba desatada la delincuencia, sigue siendo ahora. Hace poco vi que hubo unas genocidio ahí, mataron a no sé cuántos policías en un pueblito que estuvimos nosotros, se llama El Aguaje. Hace poco, hace unos días, creo, unas semanas, estuvimos por allá, El Aguaje, Aguililla, Zapatzingán, toda esa zona nos tocó estar hace ya varios años. Y todos decían, la cosa está así, está caliente, hermano, está difícil. Y ahí viven los capos de esto y los malos. Entonces, yo recuerdo que hice un trato con Dios. Señor, usa mi vida. Queremos que tú toques los corazones. Y bueno, entonces le hice una promesa al Señor de todas las noches orar en cierto horario, en la mera madrugada. Fue un trato con Dios. Y bueno, no sabía ni lo que estaba pidiendo en realidad, porque desde el primer día la campaña, la asistencia como tierra caliente, ¿me entiende? No estaban temblando, al contrario, ¿verdad? Teníamos que levantar las cortinas para que entrara un poco el fresco. Estaba lleno. Recuerdo que tenía que voltear hasta acá, porque la gente que estaba toda así, al tope, la carpa y afuera y todo. Y entonces, y Dios comenzó. Dios sabe que Dios toma en serio cuando uno habla con Él. Cuando uno hace un trato, Dios lo toma en serio. Y en esos días, el esposo de una mujer que venía a la carpa, gerente de un banco, él comenzó a venir y la venía a dejar, porque él no quería con Dios nada. Imagínense cómo un banquero, el del pueblo, y cómo no, él no quería quedar mal con la gente. Entonces venía, y ya un día me pidió la esposa si lo invitaba. Salí y él estaba en la parte posterior. Se estacionaba ahí y desde el auto estaba escuchando. Ya cuando llegábamos hacía como que él estaba. Y un día le toqué la puerta y le digo, pásele. No, aquí estoy bien, dice. Pásele, hay lugar para usted allá. No, dice, aquí yo vine, solamente traje a mi mujer. Le dije, ok, ya lo dejé. Al siguiente día lo fui a ver y dijo, no, desde aquí escucho, dijo. Ya bajó ahora la ventanilla Al tercer día ya se metió a la última fila. Y ya el cuarto día le había entregado su vida a Jesús. Pero resultó que cada noche, y estuvimos ahí por un espacio de casi 3 meses, día tras día. Hoy tenemos el día lunes, no tenemos actividad. En aquel tiempo era de lunes a domingo, ningún día de descanso. Por 3 meses, no recuerdo un solo día que hubiese habido una asistencia similar a esta. Lo menos que había, unas 500 personas, lo menos que había. Y terminábamos
Y este hombre quería platicar conmigo. Entonces le invitaba yo a mi casa porque yo terminaba cansado. Y luego él se iba, a veces en punto a las 2:30 de la mañana, todos los días. Y yo le había hecho un trato al Señor. Yo voy a orar, Señor, si tú usas mi vida, si tú me bendices. Somos a veces hasta para pedir, somos tontos, ¿verdad? Queremos todo, pero como que queremos que Dios no escucha lo que uno dice, pero Dios sí escucha lo que uno dice. Por eso la Biblia dice, cuando te acercas, cuando vas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios como lo ofrecen los necios. Que sean pocas tus palabras, no te comprometas que al rato no vas a cumplir. Dice la Biblia, si a Dios has hecho promesa, cumple lo que has prometido. Capítulo 5 de Eclesiastés dice así. Entonces, ¿se imagina? Apenas acababa de ir el hermano y el Espíritu Santo me decía, tienes que orar. Ay, bueno. Y al otro día, nosotros aquí en el grupo tenemos lo que llamamos la formación del grupo, que hay que levantarse en un horario, y yo tenía que despedir la formación. Un día, 2 días, una semana, después de 2 semanas, un mes. Mire, yo andaba espaciado todo el día. Mi cuerpo, pues, ¿me entiende? No alcanzaba, muchas veces no tenía la resistencia tal. Claro, fue hace 20 años esto. Obviamente que había 20 años de fortaleza aún todavía. Qué importante es creer algo sin exagerar las cosas, comprende. Dios es un Dios genuino, que toma en serio las cosas. Dios no necesita, ¿me entiende? Por eso cuando dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Obviamente se refiere a la salvación, por supuesto. Pero aún en muchas de las cosas, a veces uno trata de pensar que por cierta acción u otro tipo de obra es que Dios va a actuar. Dios puede hacerlo así, mire, por pura misericordia. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Es el poderío de nuestro Señor, es la capacidad. El problema, el asunto no es Dios, es nosotros. Lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una gran nación, yo lo haré. No vas a ser ni siquiera tú. No lo van a hacer tus fuerzas, no lo van a hacer tus acciones. En el libro de Hebreos dice que ya las fuerzas se le habían acabado a él, a Sara, ya no tenían fuerzas físicas. Con eso para demostrar que cuando Dios dice algo, Él lo va a hacer. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer. Entonces, ¿sabe? Realidades de esto es que se manipula muchas veces lo que Dios dice. Dios dijo, le dio una promesa, y la Biblia dice que en Isaac era donde se iba a dar la promesa. Pero no, Abraham le entró con Agar y tuvo otro hijo. Y entonces generó consecuencias. Los descendientes de Ismael hasta hoy siguen ofendiendo a los hijos de Isaac, que es Israel. El día de ayer y antier, los que siguen las redes sociales se dan cuenta que Israel ha estado siendo bombardeado, cientos y cientos de misiles contra una pequeña nación de millones y millones de árabes, odiando solamente por esas decisiones, donde muchas veces por el tambaleo de la fe. Dios le dio en su esposa Sara, le iba a dar descendencia. Abraham, ¿será que no aprendió la lección? Pues sabe, el ser humano se descuide tantito, y aun si en un momento posee la fe es como decía un antiguo predicador, que la definición de la fe pueden ser muchas definiciones. Cuando dice después la fe, la certeza, una de las versiones más antiguas dice que es la esencia. Y decía este predicador, es como una crema. ¿Cuántos alguna vez han puesto cremita así cuando están las manos, ¿cómo se dice? Resecas? ¿Se han puesto crema? Y al otro día vuelven a estar resecas las manos, ¿no es cierto? Así es la fe. Una vez puede traer, tengo fe, y al otro día todos resecos, ¿no? No solo secos, resecos. Y ahí va el cristiano así como, pues ayer sí tenía fe, pero hoy, porque se esfuma. Pues algunos compran su tarrote de Nivea así había unas
cremas antiguas se llamaban la campana o ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Los más viejitos, porque son cremas antiguas, ¿verdad? Un tarrote así, ¿no? Ya vamos a la mamá y órale, todo mantecoso ahí, ¿no? Pero por muy mantecoso que sea, se esfuma. La fe es algo esencial en nuestra vida que debemos de portar constantemente. E incluso la Biblia dice que habla de la medida de la fe. Habla de la medida de la fe. En el capítulo 12 del libro de Romanos es cuando dice, en el verso 3, que ninguno tenga mayor ¿cómo? Concepto de sí mismo del que debe tener, sino cada uno de acuerdo a la medida de la fe que le fue dada, dice la Escritura. Entonces es como ese tarrote de Nivea que usted tiene ahí, ¿no? Mi esposa compra la crema así de esos en Sam's, en las tiendas grandes. Y ya ves, le estoy haciendo, son de esas que traen como que la aplasta uno y sale. Y yo le digo, pues ya no sale nada. No, todavía tiene, dice. Y uno quiere que salga bien fácil, ¿no? Y ya nomás sale así, como airecito. No sale nada, ¿no? Por eso cuando viene uno hasta para alabar a Dios, está uno así con cara de sopilote, así como que ni ganas da de nada. No ha sentido eso. No creo que le estoy mintiendo. Usted sabe lo que se siente cuando el mismo lugar, al mismo Dios, al mismo canto, y parece que no existe nada. Sí, todos resecos. Hoy lo que hablamos con los muchachos, les digo, canten otros cantos. ¿Cuáles? Pues siempre cantan los mismos. Cántenlos con fe para que sepan sabrosos, aunque sean los mismos de siempre. ¿O no? ¿Sabe que la fe es esencial para todo acto en nuestra vida? Entonces la fe se detiene. Hay un momento peligroso que cuando decisiones se toman sin fe. Sin fe. Por eso es muy subrayable. Sin fe es imposible que... O sea, es o con fe o sin fe. O sea, una cosa es, teníamos un chico aquí del grupo que estaba chistoso, estaba medio destornillado, pero su máxima cualidad era que se aprendió un bailecito y lo hacía siempre así, ¿verdad? Y cuando teníamos los cumpleaños, pues él era como el del poema casi, ¿no? Y le empezábamos, y le hacía el lacito. Y le decíamos, con lentes, y agarraba sus lentes y se los ponía. Pues era lo mismo, nada más con lentes. O sea, no cambiaba de paso, ¿eh? Y ahí Bianca estaba, ay Señor, dámelo Señor, ¿no? ¿Verdad? La cosa es que si es lo mismo, nada más disfrazado, no tiene sentido. La fe renueva todo siempre, ¿sabe? De veras. Un día siente que se muere, así como que... Pero otro día esa misma fe puede ser esencial. Abraham, para que se cumpliera la promesa, no tenía que cambiar de modelo. Tenía que ser, dice, en Sara, en esa mujer que era estéril, en esa mujer que ya había pasado, como se decía en ese tiempo, la costumbre de la mujer, es decir, el tiempo fértil para tener hijos. Pero dice, pero ¿cómo? Mejor busco otro modelo. O sea, la fe te va a sostener en eso, en saber si Dios dijo, ahí va a ser. O sea, la comprensión humana no entra. O sea, la fe derriba toda comprensión humana. ¿Comprende? Todo razonamiento humano, la fe lo hace trizas, todo argumento. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice en 2 de Corintios capítulo 10, dice el apóstol Pablo. Nos muestra como una guerra, nos muestra como una lucha, dice que es ese tipo de armamento. Dice, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar. ¿Qué hace Abraham? Dice el verso 1. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura. Hasta la Biblia lo dice, era otra mujer. Dice, el funcionamiento es el mismo, sí, pero en Dios la promesa es única. O sea, uno puede manipular las cosas. Por ejemplo, se puede manipular el tiempo, aunque esté en la misma dirección, pero se puede manipular.
Y si se manipula, entonces, aunque Dios esté o haya aprobado aquello, por eso Jesús, nuestro Señor Jesús, le era importante cumplir la voluntad de Dios hasta el último instante. ¿Por qué? Porque Él dijo: Señor, si no es el tiempo de morir, aún eso no quiero hacerlo. Dice que un día lo iban a despeñar, o sea, lo iban a matar, y Él sabía que no era el tiempo. Dijo, se fue. Él podía decir: bueno, ya, si me he de morir mañana, pues que me muera de una vez. No, porque no es un asunto de nuestra voluntad. Es como el que se suicida. Hace días compartía de esto, ¿verdad? La Biblia dice que está establecido para los hombres que, o sea, de que se va uno a morir, se va uno a morir, aunque no quiera uno. Pero ¿qué pasa con el que se suicida? Altera el tiempo, altera el orden, altera el momento, ¿no? Así lo es. Una vez una mujer me decía, le estaba yendo mal en su matrimonio, y me dice: pastor, ¿pero qué pasó? Dice, ¿será que no era de Dios? Dice, así como que, y ahora que tiene la bronca, dice, y ahora considera si era de Dios o no era de Dios. Le dije: pues yo creo que sí era de Dios, pero usted se adelantó. ¿A cuánto les gustan los mangos? Sí, no vean para acá, porque este mango ya tiene dueña, ¿verdad? A mi esposa le gustan mangos, pero ¿sabe qué tipo de mango le gusta? No por mí, hablo del mango de veras, ¿verdad? Que ya es de allá de la zona donde está el mango. Le gusta el mango, ¿cómo le llamas, amor? El verde. No, sí, pero es cuando todavía está verde, cocoyo, ¿cómo le llaman allá? A ella le gusta así. Ándale, lo como ya. Yo no le hallo chiste. Pues yo quiero maduro, que esté madurito, sabroso. No, ella verde, no, qué rico. Bueno, ¿será que ese mango no es para comer? Sí, pero si usted no está acostumbrado y lo come, al rato va a traer una diarrea de aquellas que no le va a dar tiempo ni llegar. Es cierto, no le va a dar tiempo ni montar a su caballo. Y va a decir: pero ¿por qué? Si es mango. Pero está verde, no ha llegado al punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo le decía a aquella hermana: pues igual si era para usted, pero también hasta en eso el tiempo de Dios es bien importante, como opera, ¿no? Abraham, ¿qué hizo? Él se adelantó en el tiempo, y eso genera una costumbre también. Genera una costumbre, ¿por qué? Porque como se acostumbra a ese hecho, a quebrantar, llamémosle en lenguaje evangélico, a quebrantar la voluntad de Dios. Si un hombre, escuche, con tal naturaleza de fe, con tal capacidad de fe, con tal contacto de fe, puede en un momento, porque se desquicia. Dice que él tuvo hijos. Dice, tomó una mujer cuyo nombre era Cetura. Y dice el verso 2, pone el 2 rápidamente. Dice, la cual dio a luz ¿a quién? A Simram, Joxán, híjole, Madián, Isbac y Sua, ¿verdad? No pierda de vista a Madián. No pierda de vista ¿a quién? A Madián. ¿Quién fue Madián? Vamos a ir al número. Ponme números, por favor. Ahora sí, abra su Biblia. Capítulo 31 del libro de Números, capítulo 31. Y si usted trae Biblia de veras, ¿qué título dice ahí en el capítulo 31? A ver, ayúdeme rapidísimo. ¿Cómo dice? En otra dice, ¿cómo? Venganza de Israel contra Madián. O sea, todo es una contradicción. Aún si solo es guerra, es contra Madián. Suena más pesado, venganza contra. ¿A qué le suena venganza? Que aquel hizo algo. ¿Contra quién se toma venganza? Contra alguien que actuó deliberadamente o intencionalmente contra algo que no favoreció o que no hizo un bien. Contra eso se va en venganza. Madián también fue descendiente de Abraham, ¿sabe usted? Lo dice la escritura.
fue hijo de Cetura. Así como Israel fue descendiente de Abraham también. Solamente la gran diferencia es que uno desciende de la promesa, no de la especulación. Uno desciende de la fe. Uno desciende, ¿me entiende? Vamos a llamarlo así, del acto correcto, y el otro de lo incorrecto. Y ambos están en una encarnizada batalla, guerra, lucha. Una batalla. Y dice la escritura: Jehová habló a Moisés diciendo, ¿haz la qué? Lea fuerte, dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después será recogido a tu pueblo. Mire qué tan importante fue. Dios iba a tomar a Moisés. Ya era tiempo de irse con él. Sin duda, una de los casos importantísimos, de los eventos más importantes, cuando alguien ya va a terminar. Si usted fuera a morir mañana, no soy profeta, así que no se espante usted. ¿Qué haría usted si usted sabe que va a morir mañana, irreversiblemente? ¿Qué haría usted? Sonreiría, ¿verdad? Algunos ya empezaron a sonreír y dicen, bueno, nunca sonreí, ahora sí. Bueno, ya es ganancia. ¿Qué haría? ¿Qué encargos haría? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Es importante pensar en algo así. ¿Qué haría? Yo estuve en un funeral hace unos días, y por acá, ya sabe, las desmayadas y todo, y todo. Al otro día estaban metiendo al bote por la herencia. Al otro día, demandándose y todo. Y yo dije, pues, el papá hubiera hecho algo, ¿verdad? Pues ya sabe, todos sabemos que nos vamos a morir algún día, no hay que dejar pendientes. No. Dice alguien, no, es que la solución es morirse, sí, para el que se muere, pero a veces le deja una cargota a los que siguen vivos, ¿no? Deudas y problemas y dificultades, ¿no? Que hasta conviene que mejor siguiera vivo, no tanto porque esté vivo, sino por la bronca que hay. ¿Usted qué haría? Escuche. Dios le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Ya vas a ser, cuando dice será recogido, es decir, ya te vas a morir. Bueno, me voy a ir a despedir de mi abuelita y voy a comer los últimos tlayoyitos y ahí un ponchecito. No, le encarga algo bien importante. Haz la venganza, dice, de los hijos de Israel contra los madianitas. O sea, no te vas a morir hasta que hagas la venganza. Y dice la Biblia que en el verso 3, pon el 3 por favor. Entonces Moisés habló al pueblo, ¿y qué dijo? Armaos algunos de ustedes para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza ¿de quién? De Jehová. Hagan la venganza de Madián. Y dice que se armó un descuartizadero, porque a eso iban. O sea, no iban a hacer como en otros tiempos, que era para poseer el territorio. En otros tiempos así era la guerra. Aquí era para desquitarse, porque esa es la venganza, ¿no? Era para darles digamos, el escarmiento. ¿Cómo fue? Una barbarie. Y usted comienza a ver y comienza a ver y comienza a ver qué ocurrió. Y entonces vamos a leer versículo 7, pone el 7 rapidísimo. Y luego el 8 enseguida. ¿Qué dice el 7? Mira, lea conmigo. Y pelearon contra Madián. ¿Cómo? ¿Quién? Como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Donde proviene un gen para la reproducción. La idea era exterminar. La idea era eso. Versículo 8, pone el 8. Todos. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Pero también, ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y usted dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué fue? ¿De qué se trató eso? ¿Por qué o qué rollo?
Un día dice que el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Esa es la historia, la sabemos todos. Y la Biblia dice, hermanos, que esos madianitas que estamos viendo aquí, descendientes del mismo padre de la fe, ven venir al pueblo de Israel. Y la única ocurrencia que tienen ellos, mire, que era el rey de Zippor, que se llamaba Balac. Dice que mandó a llamar a Balaam. Siga la idea para que no se pierdan esto. Dice que Balac, el rey de Zippor, de Madián, mandó a llamar a Balaam. La Biblia no dice que era un profeta, no dice. Solo dice que era un tal Balaam. Tenía una capacidad de tremendo, dice, como esos brujos que hay gente que los llevan. Llévalo con fulana, es bien buena esa señora, dice. Usted escuche gente que de veras y dice, sí, yo sané allá. Y uno piensa, ¿cómo fue? El diablo también tiene poder, ¿me entiende? El diablo también, para engañar a mucha gente, los cautiva. Estoy llevando a la profundidad de qué es tan serio es esto. Dice que también Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Lo mataron. Un día el pueblo de Israel venía y Balac lo manda a llamar y le dice, mira, por favor. ¿Qué? Dice, maldíceme a ese pueblo, al pueblo de Dios. Mire lo que hace el madianita, el espíritu de Madián. Dice que cuando él lo ve, Balaam, fue aquella famosa historia de cuando le habló la burra. ¿No ha escuchado una historia tal? Si no la han leído, por lo menos la ha escuchado por alguna vez. Léala, es fascinante esa historia. Dice que Balaam se montó en su burro. Ahora sí que se montó en la mula, pero era burra. Y ahí va. Y una de esas, la burra, que no era tan burra, porque ella sí vio el ángel que estaba enfrente. Y no quiso caminar, y prefirió. Balaam se baja y le agarra unos garrotazos. Y la burra habla. Ora, ¿qué hubo, no? La burra hablando. ¿Quiere usted que llegue, no? A su casa. Y su perro en lugar de decir, le dice, ¿qué pasó? ¿Ya llegaron? ¿Qué hubo? ¿No? Usted que usted llega, le habla al perro y dice, ¿me trajeron algo? Aunque sean unas palomitas. Y canijo, ¿no? Pues no es algo, o sea, ¿me entiende? Pues esto no era como al Juan Diego que se le apareció, que según, no, aquí estamos hablando de alguien que realmente le habló una burra. Y le dice, ahora, ¿por qué me pegas? Dime cuántas veces me ha machinado, aunque sea una burra. Y entonces le está diciendo, tú no tienes que ir allá, dice. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a maldecir algo que está bendecido? Entonces, ¿saben? Nuestra vida tiene una lucha en nuestro ser. Muchas veces lo que impera en nuestro corazón de Madián echa abajo todo tipo de bendición que tienen los hijos de Dios. Nosotros mismos hemos muchas veces originado de perder tantas buenas cosas por ese espíritu madianita que muchas veces carga a uno, de no hacerlo por medio de la fe, por medio de la promesa, sino siempre alterando el orden, alterando el tiempo, alterando el momento. Escuche qué tan serio es. Una decisión, el propio Abraham tomó otra mujer que no era en la vertiente de la fe. ¿Comprende eso? Qué importante es. Y no lo hablo meramente o humanamente, es lo que en teología se llama transposición bíblica, de cómo nosotros le damos una aplicación espiritual, lo que afecta a la vida. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe, porque la fe es indicativa. La fe te enseña en qué momento marchar y en qué momento detenerte. La fe nos enseña en qué momento hablar, en qué momento callar. Así es la fe. Por eso es tan esencial. Todo fruto proveniente de la fe. Claro está que Balaam no era un hombre de fe, era un hombre que aprendió a hacer las cosas. Supo cómo hacer un holocausto, dice la escritura. Y usted debe de leer esta historia porque es fascinante, insisto. Le dijo a Balac, hazme un holocausto. Ni siquiera lo hizo. Ordenó que alguien le hiciera, yo ahorita vengo y me aviento el ritual.
Esto es algo serio, hermanos, no es cosa ligera. Es cuando usted y yo aprendemos a cantar un canto y lo canta uno como si se lo estuviera cantando a no sé quién, a la vecina, o lo que sea. Hoy le hablaba al grupo que ministra aquí y les hacía saber la importancia no solo de saberlo, sino realmente de lo palpable, de lo que es lo sagrado, el momento sagrado. Cuando estamos en este lugar que es tan sagrado, hermanos, ¿me entiende? Que no se puede deliberadamente usarlo al modo de uno o a la querella de uno. Hay un peligro en todo caso. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Hay momentos tan sagrados, ¿me entiende?, donde tenemos que rendirnos a Dios en un estado muy único. No se puede alterar nuestra mente pensando acá y en cualquier bobería de por allá. Nuestro corazón tiene que volver a tener un rasgo de Dios. Tiene que haber algo, ¿me entiende?, que lo sostiene. Algo que rompe con el esquema de lo que aprendes y vuelve a ser conocedor de los planes de Dios. Le dice Dios a Balaam: ¿cómo puedes maldecir algo que está bendito? Un día una mujer, estábamos en cierta ciudad y se acercó. Jamás olvidaré esto. Me interrumpió al final casi del mensaje y me pidió el micrófono. Dijo: estoy sintiendo decir algo, dice, permítame decir algo. Y me sorprendió en realidad. Y dije: pues, ¿qué? Por favor, déjeme decir algo. Y le di el micrófono. Dice: mire, hermanos, dice, yo creo que no hemos hecho las cosas bien, dice, porque uno está ahí orando y orando porque hay tanta maldad en el mundo y todo, dice, pero dice, la cosa es bien fácil. Dijo: ¿cómo? Dijo: dice, lo que yo estoy haciendo es para que el diablo se convierta. Dijo: ¿qué está diciendo esta mujer loca? Que estaba orando para que el diablo cambie de corazón. ¿Usted cree que va a pasar eso? No, el diablo no va a cambiar porque él es un ser que ya está condenado. Él por eso incita a toda maldad y a todo pecado. El diablo no tiene ningún rasgo de bondad. No piense que el diablo, ¿me entiende?, va a ayudarle para que usted sea buen hijo de Dios. Jamás va a pasar. El diablo va a instigar en su mente. El día de ayer yo daba una enseñanza a los muchachos sobre no desconocer las maquinaciones de Satanás, de cómo él está trabajando para destruir. Esto es algo real, entiendan esto. Él quiere, ¿me entiende?, robar, matar y destruir. Así como Balaam, por ser un madianita descendiente de Abraham, aprendió los rituales, pero no era un hombre de fe. Y contra sus propios hermanos ponía tropiezo. Y mire qué serio es esto, la mezcla que puede haber. Una hora de mundanos y una hora de cristianos. ¿Qué le parece eso? Jóvenes, ¿entienden eso? ¿Comprenden eso? Que no son de momentillos, de sagrado, un momento sagrado y el momento después Dios no existe. Si alguien como esta mujer obviamente deliraba porque no sabía lo que estaba diciendo. Lo mismo Balaam: ¿cómo vas a maldecir algo que ya está bendito? ¿Cómo? ¿Cómo esperas que Dios cambie de opinión ante algo que Dios dice no? No es no. Entonces el aprendizaje por el gen de alguien que viene o proviene de un hombre de la fe no nos garantiza que uno esté bien. El salmista decía: oh, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza, decía. Porque había un compromiso con las promesas que hacía por su pueblo, por su tierra, por lo que representaba. Así nosotros no somos, ¿me entiende?, rehenes del clima o de las circunstancias o de la geografía. Somos hijos de Dios que nos debemos a Él.
siervos, esclavos por amor, con una satisfacción de ser sus hijos. ¿Entiende esto? Con un claro deseo y ansia de no perderlo. Oh, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, ¿para qué quiero las fuerzas? Es lo mismo. Si Dios no está conmigo, si no te siento, ¿para qué quiero la vida? ¿De qué sirve que esté en esta iglesia, en aquella o en este ministerio? Lo que te quiero es a ti, Señor, a ti, que mi corazón vuelva a sentir y saber lo que está haciendo, no como un perverso madianita. ¿Cómo no Dios va a traer venganza contra esto? ¿Cuál fue el consejo de Balaam? Capítulo 25 de Números. Capítulo 25, ¿qué dice? 1. Moraba Israel ¿en dónde? En Sittim. Todo eso es tierra de Madián. Solo para que usted tenga una comprensión. Moab es Madián, son los descendientes. Y dice, ¿qué hizo? Y el pueblo empezó ¿a qué? ¿A qué empezó el pueblo? A fornicar con las hijas de Moab. Y dice el verso 2, ¿qué dice? Ponlo rápido. Las cuales invitaban al pueblo a los que sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, le siguió la jugada. Es decir, le siguió el juego. No es una cosa ligera esto, hermanos. Fornicaban, porque la fornicación es cuando se lleva a cabo una relación sexual sin estar casados, ¿cierto? Ellos bien sabían que no podían unir porque unos eran circuncisos y otros incircuncisos. Por ley no podían casarse. Entonces lo más básico era fornicar. Usted sabe que en lugares como estos no va a escuchar lo que quiere escuchar, pero hay lugares donde se provee lo que uno no debe de escuchar y se escucha. Lo sucio, lo perverso, lo insano. ¿No? Claro está que mire, usted aquí no va a estar pensando en cosas de otra naturaleza, porque el medio ambiente a veces nos obliga a pensar lo sagrado, ¿no es cierto? Sí. Pero dice que moraba ahí, o sea, ahí vivía. O sea, el estilo de la vida se convirtió en una farsa. El estilo de la vida se convirtió en fornicación tras fornicación, en cosas que le seguían la corriente. ¿Por qué? Por un deleite. En aspectos de una vida espiritual estamos nosotros condicionados a vivir para Dios y solo para Dios. Y eso es lo que muchas veces no os gusta. No dice el más grande mandamiento. ¿Cuál es? Cuando le preguntaron al Señor: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Pero dice sobre todas las cosas, ¿no? Primero sobre todo. Mire el nivel de responsabilidad que tenemos para guardarnos de esa influencia madianita. Tal vez aquello nos ha hecho creer que algo que está bien, pero no está bien. Y aquello que no está bien, ¿me entiende? Empieza con ofender a Dios. Pues sí lo hace y no le pasa nada. No le sucede nada. Dice que invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. No era ya por el puro hecho de ser dioses ajenos, debería ser un escándalo por lo menos. Hoy la iglesia se ha mezclado con cosas mundanas como si fuera algo común. Es lo mismo que inclinarse. Y dice, y el pueblo comió, es decir, se sació de aquello, tuvo satisfacción, ¿me entiende? Pienso con ese temor reverente en pensar, ¿qué quiere el pueblo de Dios? ¿Qué desea? Dios envió esta carta a esta ciudad. En unos días nos vamos a ir de aquí. ¿Para qué nos envió? ¿Para divertirles? No. ¿Entienden? No. Pero está probado. El cristiano le gusta
ensuciarse, atascarse de la suciedad del mundo. Le es más agradable. El Dios de este mundo empieza ¿con qué? Con los gustos, con la satisfacción, la comida, el trabajo. Es más importante eso que las cosas de Dios. Algo le pasa al pueblo de Dios. El asunto, yo insisto, el asunto personal es: ¿qué hace usted? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo sabe que realmente está en el lugar correcto? Pon el siguiente versículo, por favor. Dice: así acudió el pueblo, ¿a dónde? A Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Pues cómo no, Baal o Bel, como le llaman en hebreo, era un demonio. Es un Dios poderoso, ¿me entiende? Había profetas de Baal. Sus liturgias religiosas iban a un extremo sádico, que no les importaba morir. Cuando el profeta Elías hizo una convocatoria, recuerda usted, no es la efervescencia del momento o del sistema. Dios sigue siendo sagrado, sigue siendo santo, recomienda nuestra atención, reclama nuestra atención, reclama, ¿me entiende? Ese momento importante, ¿sabe? La iglesia ha dejado de adorar a Dios. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Pero si no fuera ya la academia y no sé cuánta mugre y porquería, eso sí se divierte. Cuando viene aquí no pueden alabar a Dios, no pueden levantar la mano porque eso es falsa doctrina, eso es del diablo. ¿Qué le pasa a la iglesia? Porque puede ir a comer el excremento de Baal Peor, la suciedad, y no retornar a un estado sagrado con un corazón, entiende, que reconoce: te necesito, Dios. Necesito volver a ser un hombre, una mujer entregado, cautivado por ti, Señor. Hacemos enfurecer a nuestro Señor. Dice la Biblia que se encendió Dios contra Israel. Dios se enfurece contra eso. Se enfurece con nuestra actitud. Se enfurece, no nos gusta otro tipo de cosas, pero las cosas de Dios nos gusta a la iglesia. ¿No le parece increíble que se está aquí cabeceando una hora en una predicación? Está aplastado frente al televisor horas y horas y no se cansa. Algo está mal. Usted quiere que los niños tengan 10 en la escuela y la boleta tenga puro 10, aunque sean chamacos desobedientes y no conozcan de Dios. ¿Qué le pasa a la iglesia? Algo está torcido, algo está equivocado, algo está contrario. ¿Cómo no encender la ira de Dios? El verso 4 dice entonces: y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. La venganza de Dios, mire, ¿saben? Los mensajes de nuestro tiempo es: Dios te ama. Los supuestos apóstoles y charlatanes que dicen que Dios les dice y solo dicen palabras bonitas. A ver, tú ven acá, ven acá. Ay, ¿verdad que Dios dice que Él te ama? ¿Quién no sabe que Dios le ama? Viene algo para ti. Esa persona anda viviendo de una manera equivocada y todavía le dice que viene algo bueno. No se puede ser tolerante. Mucha gente se enoja por como predico. Si no le gusta, usted tome su decisión. Pero esta es la palabra de Dios y uno tiene que honrarla y no solo escucharla. Es digna de ser recibida al corazón. Se ve en el resultado. Pensaba hoy, hermano, salimos a evangelizar un pequeño grupito que no somos ni de aquí. Y pienso, ¿qué va a pasar con esta tierra? ¿Qué va a pasar cuando Dios tenga que decir: llamen a los príncipes, ahórquenlos, me fastidian? Los príncipes tipifican la autoridad, ¿sabe? No es una teoría. Yo estoy seguro, si los pastores tomaran en serio estas campañas, ganaríamos la ciudad en el tiempo que la carpa está aquí. Pero los pastores no quieren. Tienen muchas cosas que hacer.
están ganando almas por otro lado. Pero hay algo, la venganza de Dios es seria. Y dice, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Vamos a honrarlos, orar por ellos? No, ahórcalos. Ahórcalos. En Deuteronomio capítulo 23, ponlo rápidamente. Capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 5. Dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. ¿Está leyendo? Dice, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición ¿en qué? Porque Jehová tu Dios te amaba. Siempre hay un remanente donde el amor de Dios es aplicable, ¿sabe? No debemos de sentirnos mejor que nadie, pero en serio, hermanos, el amor de Dios sigue en vigencia. ¿Para qué? Para que cada uno pueda experimentarlo como tal. ¿No he escuchado gente que dice, ay, tócame, Señor? ¿Para qué quiere alguien que lo toque? ¿Para qué quiere que Dios lo toque? Si quiere yo le doy un empujón si quiere. Pero el amor de Dios va más allá que un pequeño toquecito. El amor de Dios es la experiencia real, nata, que te hace embobarse de Dios, apasionarse de Él, desearle. Al irlo ver, decir, no te vayas, Señor, no te vayas, por favor. No quiero estar un instante lejos de ti, Señor. Entre tanto la iglesia no vuelva a ese estado de clamor, de ansia y de deseo por su Dios. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es religiosidad, apariencia, lo ficticio, lo equivocado. ¿Sabes? Si Dios no ha traído juicio a uno es por su amor. Si no ha actuado la malvada y perversa idea del diablo para destruir la obra de Dios, es porque Dios nos ama. No porque seamos mejor que nadie, ni siquiera nos los hemos ganado. Pero si alguno puede hacer, le digo, hermano, hay que hacerlo. Hay que volver con pasión a nuestro Señor. Hay que volver con un anhelo, con un gemir, rasgando el corazón. Necesito sentirte nuevamente, Señor. Que no seas una ilusión, que no seas un Dios de cada 8 días, de formalidad, sino algo que pueda tocar, sentirte, palparte, sentir tu abrazo. Dios lo llena todo. Dios lo cubre todo, está listo para saciar todo. No altere las cosas. Vuelva a esa fe sencilla, a esa fe sensata que nos lleva a caminar a un lugar de intimidad y buscarle. A un lugar donde le decimos, Señor, tú me conoces. Mi embrión vieron tus ojos. Desde ese momento supe que estás ahí, Señor, conociendo cada rasgo de mi vida, cada caminar, cada paso que hemos hecho. Y quiero volver a esa senda donde tú me digas cómo, cuándo, dónde, y hacerlo. El Dios que nos lleva a vivir por la fe y no por la idea de alguien que tuvo fe. No por la insistencia o por el desafío de alguien que tuvo fe, sino vivir realmente por la fe, hermanos. No vivir como un madianita, que solo porque descendiente de un hombre de fe cree que ya lo tiene todo. Algo que me causa tristeza es conocer, se ha ido una generación más, hablo de mi generación. La mayoría de esta generación ya nos tocó sufrir. La mayoría viene de una herencia evangélica, la mayoría de cristianos ahora, casi todos. Y eso ha convertido en las cosas, ha vuelto las cosas
a querer solo vivir las cosas fáciles y se vuelve insensible de no pagar un precio. Es acostumbrarse, ¿me entiende? ¿Qué distancia había entre ese desierto de Madián y Egipto? No era muy lejos, pero Egipto era solamente azotes, era esclavitud, pero Madián estaba bueno para divertirse. Este mundo, hermanos, hay cantos antiguos que dicen: mi hogar no es este, estoy de paso. Solo vamos de paso, pero estamos en esa etapa, en ese punto, ¿me entiende? Donde Dios nos pone para poder desarrollar, no, quizás no con habilidad, pero sí con un corazón, el hecho de cumplir y vivir la voluntad de nuestro Dios tal y como Él quiere que sea. ¿Qué hace Madián con nosotros, hermanos? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese espíritu de Madián en nuestro corazón que nos engaña? ¿O qué hace contra lo correcto, lo sano? En el libro de Nehemías, pon rápidamente capítulo 13 de Nehemías, verso 2. Dice la escritura así, lea: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel, ¿con qué? Con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas vuestro Dios volvió la maldición en bendición. Hay una clara realidad, hermanos, ahí. Ese espíritu de Madián no es generoso. Ese espíritu de Madián piensa en sí mismo. La fe, hermanos, ¿sabe por qué da? Porque recibe. Pongan atención. No se puede dar algo que no se tiene. Vivir solamente de buenos deseos no tiene sentido. Hay gente que dice: a mí me ha dicho, no sabe cuánta gente, lo tomo hasta como frases choteadas. Ay, hermano Saúl, si yo me sacara la lotería, de veras que de compraba una carpa nueva. Es un mero decir. No necesita dar. Con que de su ofrenda es suficiente. Unos ni eso dan, ni el saludo dan. Nota, o sea, es que la generosidad se prueba no por las cantidades que se da, sino por aquello que está en el corazón. Pan y agua, ¿qué tanto es? Pan y agua, no dice tráigame una hamburguesa ahí de Carl's Jr., no. Un pan, un alimento que se le puede echar a un perro. Pero no hay generosidad, ¿sabía usted? El espíritu de Madián es bien agarrado. No da, espera recibir. Dice: no salieron a recibir a los hijos de Israel. Esa es la venganza. El Señor decía: no hay necesidad. Es más, Moisés, cuando iba a pasar por ahí, dijo: miren, no venimos a quitarle nada, nosotros vamos a pasar por el camino real. Les dijo: nosotros vamos, si tomamos agua se la pagamos, dijeron. Y ellos dijeron: no, denle la vuelta. Muchas veces Dios ha estado ahí disfrazado frente a nosotros, esperando que nosotros en conducta actuemos. Aquello que han llamado los especialistas el bien hacer. Si algo es bien, entonces se ven en el hacer, no en el pensar. Cualquiera tiene buenos pensamientos nobles, pero esos pensamientos no tienen efecto o valor si no se llevan a una realización. Así lo es. Quizá pensaría eso, ¿no? Ay, si yo tuviera esto, yo daría. Me dijo un hermano recientemente, cuando estábamos a punto de llegar acá, lo encontré cierta ocasión, iba yo viajando, y en la mañana todavía estaba casi para aclarecer, todavía estaba oscuro, y me detuve por ahí en un Oxxo para comprar un café, y alguien tocó mi hombro, y era esta persona que le digo: ¿cómo va la carpa, hermano? Y le dije: pues apenas vamos a ir a Zaragoza, vamos a parar esta acá, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde va? Ya le conté. Nosotros pues tenemos nuestras unidades, ¿me entiende? Pues reglamentadas todas. Tenemos que, como somos, pues usted entiende, no somos una agencia móvil,
una institución móvil que tenemos que tener las unidades siempre en carretera y nos enfrentamos a las autoridades, tenemos que cumplir lo que está al alcance reglamentario. Entonces nos acaban de ordenar el reemplacamiento, nuestras unidades todas están en el Estado de México. Y entonces una cantidad altísima para económicamente, en la mente es siempre imposible, pero se tiene que cubrir eso porque es también por testimonio, ¿no? Y me lo encuentro y le platico eso y dice: ¿a qué va? Le dije: voy a ver, pues para negociar este cobro que me están haciendo, que es altísimo. Oh. Y me dice, así me dice este hermano, dice: hermano, ore, dice, estoy haciendo un negocio y si me va bien, le ayudo. Y yo pensé: ¿y si no le va bien en ese negocio? O sea, sabe que somos de promesas como que, pues para que a ver si Dios dice: pues esto sí te ayuda. La generosidad viene de un sacrificio, ¿me entiende? Como aquella viuda que dice que ella dio todo lo que tenía, dice. O sea, no dijo: voy a hacer un negocio y vendo enchiladas, si me va bien, le doy, pero si no me va bien, pues ahí se aguanta. No, o sea, la generosidad está en el corazón, está en el hombre de la fe, como Isaac, ¿me entiende? Que dice: y sembró Isaac aquel año y cosechó más que todos, dice la escritura. Entonces se da cuenta, no es un asunto de tema religioso, es algo impregnado al corazón. El cristiano ha dejado de vivir por fe y se alimenta de una glotonería diaria de satisfacción propia, como los marianitas, para divertirse, para saciar su propio vientre, pero no pensar en los demás. Eso es una farsa. Y dice el Señor: por esa razón no entrarán, ellos no entrarán al lugar importante, al lugar sacro. Lo dijo el Señor. Así que no es por imposición de manos. Uno puede alterar y querer bendecir a medio mundo, pero sabe, uno mismo origina muchas veces las consecuencias de cosas que están ahí, lastimando, estorbando, haciendo fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida. ¿Qué hará? Déjame terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, ponlo por favor. Pon el versículo 15, por favor. ¿Cómo dice? En el capítulo 2 habla de falsos profetas y falsos maestros. Si usted lo ve en su Biblia, así dice. Pero dice que este tipo de gente, dice el verso 15, ¿qué han hecho? Lea conmigo. Han dejado el camino, ¿qué? Recto. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El estar extraviado, hermanos, es estar perdido. ¿Me entiende? Una gente puede creer que está en el lugar correcto y no está, y después de un rato darse cuenta. Hace ya mucho tiempo viajaba yo en un autobús de cierta ciudad a otra. Y después de un tramo, 5 o 10 kilómetros quizá, se levantó un hombre bien alterado y dijo: oiga, chofer. Y el chofer, ¿qué pasó? Dijo: ¿para dónde va? Y entonces el chofer: para tal lugar. Dice: no, es que yo voy. Él iba a otro lado. Ese chofer: ¿para qué se sube aquí? Oiga, pero ¿qué vas? Pues lo bajó por ahí. Iba extraviado, aunque iba en un lugar sentado cómodamente. ¿Sabe lo más triste para muchos cristianos? Va a ser que muchos estuvieron sentados en lugares como estos, de una manera, viviendo de una manera equivocada, por conductas, porque dice que Balaam amó el premio de la maldad. El término amó es que sí, él disfrazó que no quería. Él dijo a Balac: aunque me dieras todos tus tesoros, si Dios dice que no, no voy. Pero en realidad sí quería. En realidad sí pretendía algo. Vea, el cristiano, por muy alejado de Dios que sea,
siempre busca, siempre pide algo de Dios, siempre espera algo de Dios. Siempre espera que Dios le recompense algo. Siempre da algo esperando recibir algo a cambio. Porque el recibir algo a cambio es como esperar un premio. Así el corazón madianita como el de Balaam, amar el premio de la maldad. Judas capítulo, ahí está adelantito Judas, el verso 11 por favor. ¿Cómo dice el verso 11? Nuevamente, fuerte, que dice: ¡ay de ellos! ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín, o sea, mataron a su hermano. ¿Y qué más? Y se la crearon por lucro en el error de Balaam. Bueno, quiero que vea, y se lanzaron por lucro. ¿Qué es por lucro? ¿Qué es lucrar? Es esperar siempre ganar algo. Como dijo el indio, no dar el paso sin guarache. Siempre algo que se espera. No sabe cuánta gente me dice: ¿yo qué gano? ¿Yo qué gano? El cristiano piensa que le da demasiado a Dios asistir una semana a recibir mensajes. No, pues ya fui ayer. Hay hermanos aquí en Zaragoza que me han dicho: ay, hermano, fue un día de estos, ya fui antier. Pienso, ¿cómo estará su vida realmente? A ver, dígale así a su trabajo: ya fui ayer, ya no voy hoy. No, pero el trabajo no le puede fallar, porque ese es su Dios. Su negocio no lo puede cerrar un día o una hora antes, porque eso es su Dios. Y dice la escritura: se lanzaron por lucro en el error. Es un error y seguirá siendo siempre un error, os guste o no. Termino, ahora sí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. No importa que sean pocas, pero cuando es contra uno, y es de parte de Dios, es Dios contra uno. ¿Qué dice? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam ¿a qué? A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Quiere decir que cuando aquellas madianitas, recuerda que dice que invitaban al pueblo, era por algo sutil. ¿Sabe que la comida siempre atrae a quien sea? Siempre. Hay cristianos pero que huelen, donde hay fiesta, ahí están. Ahí están, aunque no los invite. Y le preguntan: ¿qué va a haber ahora? No va a haber aunque sea un cafecito. Porque eso es como que toda su razón. Dice la escritura que se ha convertido hasta en una doctrina. Dice: enseñaba a Balac a poner tropiezo. Es decir, Balaam vino y le dijo al rey Balac: hazle así, échale a las muchachas, úsalas a ellas, ese va a ser el tropiezo. Y fue, claro que fue, ya lo leímos. Fue un tropiezo, fue un engaño, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Usted qué cree que es un ídolo? No solamente son diosecillos de esos de los que religiosos. ¿Sabe que hay gente que su ídolo, su Dios es el trabajo? Y que hasta por ese trabajo no comen, sacrifican la comida. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Pongan atención. Hay gente que se está muriendo por la mala alimentación. ¿De dónde cree que viene la diabetes? De la mala alimentación. Yo oraba por una mujer que estaba en estado terminal. Le hacían diálisis ya porque ya no funcionaban sus riñones, y era una profesora, y le pregunté: profesora, disculpe la pregunta, ¿por qué usted llegó hasta acá? ¿Por qué tuvo que terminar en esto? Es decir, en este estado. Usted es una profesora. Dice: ay, pastor. Dice: yo me levantaba apurada, corriendo, y pues ya ni me daba tiempo de comer. Tenía que ir al trabajo. Dice. Y ya por allá compraba por aquí una torta, por acá una quesadilla.
Y así fue toda la vida. Y hay gente que tiene mucha lana, pero ni siquiera come, porque su negocio es su Dios, su trabajo es su Dios. No hay ni horarios para comer. No puede ser. No puede ser que alguien con tan trabaja según para comer y no come. ¿O no has escuchado a la gente que dice, oh hermanos, que si no trabajo no como? Y no come. Y no come. No trabaja para comer realmente. ¿Lo hace para qué? Para adorar a ese Dios que se llama el trabajo. Y usted ve gente enferma. Y dice que aquí, a comer las cosas sacrificadas. Es un sacrificio también hacer esto. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, no hay cosa mejor que el hombre coma y beba y disfrute la labor de su trabajo. Y dice, y esta es una vanidad que yo aprendí. Usted puede leer el libro de Eclesiastés, es un libro fascinante. Es proverbista también. Y dice, vi una vanidad bajo este cielo. Vi a un hombre que se aferró a hacer mucha lana. No se comía ni un taco y un día, sin descendiente ni nada, alguien más vino y se lo papió. ¿Sí? Le puedo contar historia tras historia de personas riquísimas que los agarró un secuestrador, les quitó hasta, y ahora ni para comer tienen. Pero hicieron mucha lana y ni comían cuando estaban haciendo esa lana. Hasta en eso, la Biblia dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Póngase de pie. Se requiere vivir por fe. Se requiere vivir por fe. Se requiere vivir por fe. No digo de ese tiempo para Dios. Dele el tiempo a Dios que Él merece. Ya en estos días la carpa se va a ir. Pero yo estoy seguro que Dios les envió algo para que usted venga a alimentarse. Y usted tiene que hacer, le exhorto en el nombre del Señor, tiene que hacer un esfuerzo. Y más que un esfuerzo, actuar en obediencia por la fe. Por la fe, por la fe. Y en la fe uno hace un compromiso con Dios. En la fe uno camina con pasos seguros. En la fe uno está dispuesto a volver a honrar a Dios con todo el corazón. La mente dice tú no vas a recibir nada, pero la fe dice no importa, ya lo recibí. ¿Cierto? Vamos a terminar en el altar. Saben que aquí así se hace. Venga rápidamente, doble sus rodillas y vuelva a Dios. Convierta esa hambre espiritual en un deseo no momentáneo, sino de toda la vida. Córrale, doble sus rodillas y dice: Señor, quiero nuevamente portar el corazón, un corazón sensible, un corazón no de un farsante, sino de un hombre de fe, de una mujer de fe. Es para todos. Córranle, vengan y doblen sus rodillas. Hablen con Dios. Sométase a Dios. Busca al Señor. Si quizá el tiempo se está acabando, usted tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios.